¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos, damos la bienvenida pues a todas esas personas que se están incorporando en estos momentos a nuestro directo a través de la 97.7 de la frecuencia modulada o también a través de nuestro Facebook Live. Lo anunciábamos hace unos minutos y es que esta semana pues ha habido anuncios importantes en cuanto a empleo público, y es que ayer el Diario Oficial de Galicia convocaba unos procesos selectivos de los que vamos a hablar, porque seguramente pues estaban pendientes miles de opositores y opositoras aquí en Galicia. Y para hablar de todo esto, pues quien conoce muy bien el camino en lograr una plaza en una oposición es Antonio Reyes, que es el directivo de Premir, que es una academia que lleva ya más de 40 años de historia. Comenzaba aquí en la Rúa de Alfredo Brañas, en Santiago de Compostela, y hoy en día pues acumula más de 4.000 alumnos, más de 200 preparadores, y ya está presente en las 7 ciudades gallegas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de empezar, si me lo permite, Sara, unirme a las cientos de personas que manifestaron su solidaridad con Álvaro. Un abrazo muy fuerte desde aquí para él. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Bienvenido una vez más aquí a nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, claro, siempre que sale una convocatoria nueva en DOGA, pues es una ilusión, no para nosotros, sino sobre todo para un montón de gente que, bueno, pues que está deseando que salgan unas oposiciones para las que lleva cierto tiempo esperando y que en algunos casos son, bueno, pues una alternativa vital trascendental, claro. Porque, vamos a ver, ayer se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria de 5 procesos selectivos. ¿Cuáles son? Pues te digo, en primer lugar, todas las especialidades del cuerpo de administración, es decir, A1, A2, C1, C2, lo que son, empezando por abajo, auxiliares administrativos y demás, ¿no? La importancia de esta convocatoria es que es una convocatoria muy popular. Son especialidades a las que se presenta muchísima gente. Solamente de C1 y de C2 se tienen presentado en las últimas convocatorias más de 20.000 personas. Es decir, cuando hablamos de miles de personas, es que son miles literalmente de personas. Pero después a mayores hay también otros cuerpos que tienen mucha importancia, o bien porque hace cierto tiempo que no se convocan, como pueden ser las especialidades de psicología, o porque también son muy populares, como puede ser las de auxiliar de clínica. Así es que en ese sentido, bueno, pues tenemos una convocatoria, ya te digo, importante. Una convocatoria importante que abre hoy mismo el plazo de inscripción a todas las personas que quieran participar en ese proceso selectivo. Así es, salió ayer publicada en el Diario Oficial de Galicia, abre hoy la inscripción, desde ahora mismo ya uno se puede inscribir. En Premir, como siempre, haremos un vídeo tutorial en abierto para toda aquella gente que quiera inscribirse en un proceso de selección y, bueno, pues quiera seguir paso a paso, porque toda la inscripción se hace de forma electrónica. Y tenemos un plazo abierto de 20 días hábiles que, considerando la cantidad de festivos que hay por medio, pues se prolonga hasta el 24 de diciembre, fecha también muy señalada. Día de Nochebuena. No nos olvidaremos nadie de este plazo de inscripción. Así es que, bueno, la recomendación de siempre, que no se espere al último día, porque el último día, cuando uno se va a inscribir, siempre falla algo. O está la página colapsada, o resulta que nos acabamos de enterar que en nuestro ordenador necesitamos una aplicación de no sé qué, o tenemos el certificado digital caducado, así es que cuanto antes se haga, mejor. ¿Y ya hay fechas de exámenes? Sí, hay fechas de exámenes para la mayor parte de ellos, junio o septiembre. Los cuerpos más populares, C1 y C2, tienen marcadas ya las oposiciones para el 20 de septiembre. Es decir, el tiempo mínimo ideal para preparar una oposición de C1 y de C2. Eso te iba a decir, si yo en estos momentos pues veo esa convocatoria y digo, oye, pues quiero probar suerte y me apetece presentarme pues a ese grupo de auxiliares administrativos, por poner algún ejemplo, ¿estoy a tiempo de empezar ahora mismo? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que seguramente haya gente que ya se haya empezado a preparar. Claro. Con lo cual, para empezar, que sepas que, por supuesto, estás a tiempo, pero ya hay gente que se lleva poniendo las pilas desde hace un tiempo. Con lo cual, nuestra recomendación es que lo hagas cuanto antes, si es que estás decidido o decidida. ¿Tienes tiempo? Sí, es el tiempo mínimo ideal que uno necesita para preparar unas oposiciones como las del C2 o las del C1. Es decir,
10 meses, un año. Las oposiciones, tanto de C1 como de C2, tienen como inconveniente que son muy competidas, con lo cual, aunque te dé tiempo de sobra para prepararte para una oposición de este tipo, el problema está en que hay muchísima gente muy bien preparada, con lo cual, bueno, pues el nivel de competitividad es alto. ¿Y en Premier habréis grupos específicos para esta convocatoria? Sí, ya llevan grupos abiertos desde hace tiempo, pero considerando que siempre hay gente que espera que salga la convocatoria, por supuesto haremos nuevos grupos en todas nuestras ciudades, en las 7. Y en un momento en el que estamos hiperconectados, Antonio, que el camino para preparar una oposición tiene que exigir mucha concentración, ser una persona muy metódico y organizado, y en este tiempo en el que estamos hiperconectados y que precisamente esta semana o la semana pasada conocíamos un informe de UNICEF en el que se habla del impacto de la tecnología en la infancia y en la adolescencia. El estudio se presentaba con el título Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social. Un estudio muy importante que ha publicado UNICEF y que cuenta con la colaboración de Red.es, también de la Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Una investigación que además tiene una representatividad altísima a nivel mundial, porque han participado 100.000 niños, niñas y adolescentes, y que, bueno, pues que arroja datos clave como que a los 10 años el 41% tiene teléfono móvil propio, a los 12 ya sube al 76% y en la ESO pues prácticamente la mayoría, un 92,8% tiene un teléfono móvil. En cuanto a uso intensivo, tengo aquí apuntados algunos datos de este informe. 9% usa las redes más de 5 horas al día, entre semana, más de 5 horas al día, y un 20% en fin de semana. Más de la mitad pide ayuda para desconectar y más educación digital y emocional. ¿Qué consecuencias tiene todos estos resultados, todo este uso temprano de la tecnología cuando llegan a estudios de máxima exigencia? Madre mía, cuántos temas abiertos aquí en tan poco tiempo. En tan poco tiempo, he soltado aquí un montón de datos. Conozco muy poca gente que sea tan eficaz presentando una información así como acabas de hacerlo. Te digo, varias cosas, pero lo primero de todo con lo que deberíamos de quedarnos. Tenemos que tener muy claro que en educación la pantalla puede ser una ventana o puede ser una cortina. Me explico. Puede ser una ventana que nos abra a un mundo enorme de información, de apoyo, pero puede ser una cortina que nos impida ver ese mundo y que nos encierre en la habitación de nuestras redes sociales, de nuestro entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero, enlazando con las oposiciones que estábamos hablando antes, y nos vamos, si te parece ahora, a la repercusión que está teniendo en la educación todo esto. Claro, en oposiciones como las de auxiliares administrativos, donde hay una cantidad de gente muy importante que trabaja, tiene familia, al mismo tiempo tiene un montón de quehaceres a mayores, el tener una preparación que sea online le abre pues las puertas a la flexibilidad fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, de eso luego si quieres hablamos más en profundidad, ¿no? Del mundo online en las oposiciones. Volviendo al tema del informe de UNICEF, es un informe muy reciente y muy representativo. Acaba de salir hace 15 días, sí. Y pues estamos hablando de 100.000 niños una alta representatividad, ¿no? Con lo cual, vamos, aquí en España, con lo cual es una representatividad enorme. Y ahí llegamos a varias conclusiones. La primera es que la infancia ya no empieza con una bicicleta, sino con una batería al 100%. Quiero decirte con esto que está como muy clara la prioridad, ¿no? De los niños y de los adolescentes. Es decir, decías, con 10 años ya se adelanta la edad del primer móvil a los 10 años. Es decir, el 41% de los niños, es decir, la mitad de los niños prácticamente tienen móvil ya con 10 años. Estamos hablando de cuarto de primaria, los que somos de mi época en cuarto de GB, ¿no? O sea, que cuando de aquella, pues, por supuesto, todavía nos quedaba mucho tiempo de que los reyes nos trajeran juguetes, coches, siendo tradicionales en los planteamientos, ¿no?
Pero es que a los 12 años, es decir, terminando la EGB, como tú decías muy bien, son ya las 3/4 partes Sí. los que tienen el teléfono móvil. Claro, a mí todo esto me preocuparía más o menos si no llega a ser por las consecuencias que esto tiene. Y las consecuencias nos viene alertando de ello la Asociación Española de Pediatría, que dice, ojo, cuando tú tienes un móvil no solamente te estás descargando una app, te estás descargando también ansiedad, estrés, entretenimiento nocivo, etcétera, ¿no? Nos dicen, fíjate, hizo una revisión de varios estudios la Asociación de Pediatría y nos dice que el tiempo de pantalla está directamente relacionado con síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes. Y llegan a lo que tú decías del informe de UNICEF, que incluso hay adolescentes que aceptan que esto sea así, lo reconocen y piden ayuda para desintoxicarse esa desconexión de digital, las sí. pantallas, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar, es muy evidente que en este pleno debate que estamos de pantallas sí, pantallas no, aquí en Galicia se está haciendo una nueva ley de educación digital precisamente para equilibrar todo esto. Pionera, además. Pues obviamente son aspectos los que acabas de comentar para tener en consideración. Pero ¿qué ocurre? Que de la misma forma que el móvil puede ser un ladrón de tiempo, también puede ser tu entrenador personal de estudio. Es decir, claro, es que para lo bueno, con un teléfono móvil, con una tablet, con internet, tienes información al instante, te adaptas a cuando tú puedes, si trabajas, por ejemplo, en una oposición. Incluso el móvil tiene aplicaciones que te avisen para que te tomes un descanso o para que te pongas a estudiar, ¿no? Es decir, bueno, pues como todo, es como un cuchillo de cocina, se puede utilizar para hacer los mejores manjares o para cosas muy desgraciadas, ¿no? Claro, porque en este entorno hiperconectado en el que vivimos, ¿cómo afecta eso a la concentración de los opositores? Mira, en general, de los opositores y de los que no son opositores, De todo el mundo, de toda la sociedad. influye mucho en el nivel de rendimiento académico. Claro. Porque el móvil es pues, el principal elemento de distracción, es decir, si nos están escuchando profesores, sobre todo de estas edades que acabamos de decir, es decir, desde cuarto de primaria en adelante, reconocerán que los teléfonos móviles absorben absolutamente la capacidad de concentración, de entretenimiento y demás. Y lo que sí nos estamos dando cuenta los profesores es que cada vez hay que fraccionar más las actividades, es decir, la capacidad de concentración en clase es menor, en el sentido en que tú no puedes tener a un niño atento media hora seguida o 3/4 de hora seguida con una explicación como ocurría antiguamente, sino que tienen que ser explicaciones súper breves, como mucho de 10 minutos, 15 lo máximo en la ESO, corriendo, poner una actividad, y esto es debido precisamente bueno, pues, a los hábitos a los que nos están trayendo las pantallas. O sea, que afecta a la capacidad de atención, a la capacidad de concentración y también pues, a las diferentes dinámicas pedagógicas que tenéis que aplicar. Claro. Para Sí. mantener más la atención pues, del alumnado, ¿no? Fíjate, esto pasa en alumnado de educación primaria y educación de secundaria, pero a mí me está pasando con los opositores. Quiero decirte que, bueno, pues que efectivamente se nota que cada vez son más demandantes de metodologías mucho más activas, mucho más participativas esto no es solamente herencia de los nuevos tiempos y de las nuevas corrientes metodológicas, sino que es producto también de esa capacidad de concentración que va mermando y que los móviles nos hacen mermar, claro. ¿Y cómo sería ese punto de equilibrio entre aprovechar pues, todas las bondades que nos da la tecnología y reforzar nuestra atención y nuestra concentración y nuestro rendimiento? Pues la verdad es que es muy difícil. Entiendo que es muy difícil para quien lo tiene delante. No queda nada más que el secreto de siempre de todo opositor, que es constancia, esfuerzo y fuerza de voluntad. Es decir, yo soy de esos que todos los años paga gimnasio, se encuentra súper contento porque está inscrito en el gimnasio, pero no va a él, ¿no? Bueno, pues eso pasa muchas veces, ¿no? También con todo el mundo, vamos, o cuando te pones a hacer cualquier actividad. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, primero, hay personas, ya trasladándonos al mundo de las oposiciones, que, como decíamos antes, tienen familia, tienen un montón de actividades paralelas. Y resulta que el único momento que tienen en el día para poder preparar una oposición, pues es
a partir de las 7 de la tarde. De 7 a 9 y media que nos ponemos en familia a cenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, para estas personas venir a una academia a esa hora sería pues estar terminando ya las clases, que terminan a las 8, 8 y pico, 9. Con lo cual, para esa gente, el poder tener una herramienta tan potente como perdón, un campus virtual a golpe de móvil, a golpe de tablet o a golpe de portátil, pues es una maravilla, porque le permite hacer algo que de otra forma no podría hacer. Directamente tendría que renunciar a preparar una oposición. Entonces, ahí sí que hay un buen equilibrio. Una persona con fuerza de voluntad que necesita sacar una plaza, es decir, mi vida laboral en la privada pues no estoy contento y quiero, como sea, una alternativa en la pública. Tengo esa necesidad, estoy muy convencido del objetivo que quiero cumplir y por lo tanto tengo la fuerza de voluntad todos los días a las 7, llegar a casa y conectarme, ¿vale? Y después de cenar, si me quedan fuerzas, pues un ratito más hago algún test o alguna cosa. En ese caso el equilibrio sí que existe, pero lo tiene que poner uno mismo, con muchísima fuerza de voluntad. Y en un entorno digital, pues sobre el que estamos hablando, la formación presencial, esa preparación para las oposiciones, ¿sigue siendo determinante más que el online? Sí, tenemos hablado aquí muchas veces de varias cosas. Lo primero, lo importante que es la figura de tu preparador, de llegar y tenerlo ahí para muchas cosas. Los preparadores en Premier siempre han sido opositores previamente, con lo cual saben lo que tú estás viviendo, vivieron lo que tú estás viviendo. Y muchas veces hemos comentado aquí la importancia tan enorme que tiene todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no? Bueno, pues un día que estás de bajón, nadie mejor que tu preparador, llegar a clase, hablar con él, estar un rato con él, tomarte un café con él. A mí me parecen más importantes muchas veces los cafés que se pueden tomar al salir en el descanso en Premier que toda la información que se dé en la clase, porque es un momento de terapia brutal. No solamente con el preparador, sino con tus iguales, con tus compañeros, que están viviendo exactamente la misma situación que tú. En enseñanza, que son calendarios, por ejemplo, muy regulares, suele ocurrir de forma masiva entre los meses de febrero y marzo un bajón anímico generalizado brutal. Es muy común que ocurra justo en esa época, ¿no? Que fue justo cuando el año pasado estuvimos hablando de esos temas aquí. Bueno, pues claro, eso no te lo da una formación online, eso lo necesitas en una formación presencial. Por eso Premier sigue haciendo una apuesta muy bestia por la preparación presencial. Es evidente que hay sistemas muchísimo más flexibles, muchísimo más rentables, de tener 100 personas en un aula con un profesor online, pero desde luego el sistema que nosotros creemos que es el que sigue dando los mejores resultados es el presencial, claro. Más de 200 preparadores que contáis en Premier, sí. Como dices, pues que ya han pasado por esa situación que están pasando los opositores, que han preparado unas oposiciones y que pues pueden empatizar mejor que nadie con todas esas personas que quieren presentarse. Claro. Los preparadores empatizan por dos vías. Por un lado, con los contenidos que hay que trabajar, es decir, con lo que uno tiene que aprenderse para la oposición. Oye, fíjate sobre todo en esto, los preparadores tienen muy estudiado qué es lo que se pregunta, qué es lo que no se pregunta, analizan todos los exámenes de años anteriores, hacen simulacros de oposición, es decir, les provocan que vivan una situación lo más similar a la oposición como ellos lo vivieron. Es decir, todo lo que tiene que ver con la propia oposición, pues nadie mejor que ellos para explicarles y decirles cómo tienen que hacer, pero también, como decíamos, todo lo que tiene que ver con la vertiente más personal. Y esto en online es mucho más complicado. Es cierto que la preparación online pues, te permite una autonomía personal que no te permite ninguna otra cosa, porque tú te marcas tu propio ritmo, pero pues, como acabamos de comentar, no te ofrece lo que acabamos de explicar, ¿no? Es decir, esa cercanía del preparador o de tus propios compañeros. Claro, ahora bien, como decíamos antes, si tú no tienes otra alternativa, siempre es mejor prepararse online que no prepararse. Es la única forma de compatibilizar el tan manido conciliación de vida laboral y familiar, ¿no? En este caso, de vida opositora y familiar. Claro. Hablabas de ese bajón que se produce en los meses sí. de febrero-marzo, ese
bajón anímico, y lo hemos hablado aquí en más de una ocasión de la importancia también de cuidar las emociones, ¿no? ¿Cómo podéis ayudar desde Premier pues también a esa parte emocional pues que se ve afectada pues por esas horas y horas de estudio, por esa carrera de fondo, ¿no?, para conseguir una plaza? Sí, así es. Y ojo, porque precisamente decíamos, a colación de este tema, decíamos que justamente las redes sociales, las aplicaciones, la dependencia de los teléfonos móviles es perjudicial para estos temas, ¿no? Es decir, por un lado, por el aislamiento que acabamos de comentar que provoca, decíamos en un principio que toda esta tecnología puede ser una cortina que te impide ver todo ese mundo de propiedades que tiene una oposición, y es una cortina que te encierra en tu habitación de redes sociales, de entretenimiento y demás, ¿no? Y por otro lado, es una cortina que te impide el acceso a compartir con tus compañeros pues todas esas emociones, todas esas sensaciones que se tienen. Claro, es por eso por lo que en Premier se hacen esa serie de talleres que se trabajan desde un punto de vista emocional, pues todo este tipo de cosas. Y por cierto, pues todos esos talleres se hacen y se recomiendan presenciales. De hecho, el último de ellos pues fue precisamente en nuestra sede de Ferrol el pasado fin de semana, y allí nos fuimos. Quiero decirte que sería también mucho más cómodo pues emitirlo online para toda Galicia y el mundo exterior que quisiera conectarse, pero no, allí fueron los docentes a nuestra sede de Ferrol. ¿Y sobre qué era ese taller? Bueno, todos estos talleres, como acabamos de explicar, tienen que ver con mundo emocional y otra serie de competencias y estrategias que son necesarias para las oposiciones. En este caso, tenía que ver fundamentalmente con la importancia de la comprensión lectora, de trabajar la comprensión lectora en el alumnado de infantil, de primaria y secundaria, de todos los niveles educativos. Y es que acaba de salir en Galicia un nuevo plan de lectura, escritura y acceso a la información, que precisamente se dedica a concentrar la atención sobre todas estas cuestiones. No solamente sobre la lectura y la escritura, sino también filtrar el acceso a la información. Es decir, justo de lo que estábamos hablando. Saber cuáles son fuentes de información fiables en Internet, cuáles no, cómo debe de aprender un alumno de primaria o de secundaria a huir de bulos, de fuentes de información no fiables. La desinformación. Fundamentalmente, obviamente entiendo que mucha gente se lleva este tema a lo político, pero fundamentalmente nos estamos refiriendo a cuestiones científicas. Es decir, saber que si tú necesitas sacar contenidos o conocimientos para la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, pues a dónde tienes que ir y a dónde no. Claro, acudir a fuentes fiables, sí. Justo, y a luchar pues contra esa desinformación que está en las redes sociales, y que tenemos que hace falta alfabetización mediática, sí, así es, en las escuelas. Pues Antonio, estaríamos hablando aquí toda la mañana porque son temas muy interesantes, aplicables a todos los ámbitos. Y nada, simplemente como mensaje final, pues para esas personas que quieran participar en alguno de los procesos selectivos que ha convocado la Xunta de Galicia esta semana, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede ponerse en contacto con Premier para que le echéis una mano? Pues dos vías. La primera de todas, de la forma más tradicional, llamándonos por teléfono, y estaremos encantados de ayudar a quien sea, tanto si son alumnos como si no. Después, a mayores, tenemos siempre un WhatsApp a disposición de toda la gente que quiera pedir información, y a mayores, como explicábamos al principio, se va a crear un videotutorial que probablemente se publique en el día de mañana, donde paso por paso le iremos explicando a todo el mundo cómo tiene que inscribirse en la oposición. Un videotutorial que va a estar disponible en las redes sociales de Premier. Así es. Y en la página web. Así es. Pues muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos una vez más. Gracias. Gracias a vosotros.